Y amigos televidentes, gracias nuevamente por su sintonía con su programa Portafolio Económico. Agradecemos de Dios por permitirnos estar aquí en otra entrega más y más aún que tenemos con nosotros al actual presidente del Instituto de Contadores Dominicanos. Basilio, buenas, ¿cómo estás? Hola, hola, Ginette, ¿todo bien? Agradecido de Dios primero, ¿no? Y de todos nuestros amigos que siempre nos ven, nos siguen, nos comentan. Y nada, para eso es este programa, para socializar, llevar informaciones que son de interés de todos los dominicanos, porque hablamos de economía, ¿verdad? Claro, y no solo de economía, sino de todos los temas de interés a nivel nacional. Y eso vamos a tratar ahora en nuestro primer bloque. Nos vamos a una breve pausa y volvemos en breve. Mis amigos, seguimos aquí en Portafolio Económico. Esta semana, una semana activa, Ginette, el presidente de la República haciendo un recorrido de reconocimiento para identificar y motivar, socializar con los empresarios todo lo que sería la iniciativa de inversión. Estuvimos observando diríamos, un recorrido del presidente Luis Abinader en Santiago, donde duró varios días, participó en cenas con empresarios, visitó diferentes entidades o gremios empresariales y también parece que hay una estrategia combinada. El presidente cuando está visitando una localidad, pues hay otros, diríamos, otros incumbentes del gabinete del presidente que también se están moviendo. En esta semana, por ejemplo, en Santiago, observamos la visita del director de impuestos internos. Diríamos, esta estrategia parece que es un nuevo esquema de gestión porque diríamos que cuando una figura como el director de impuestos internos se traslada a socializar con los sectores empresariales, lo ven positivo, lo ven agradable. De hecho, el director de impuestos internos indicaba que van a trabajar para cambiar la percepción de una dirección de impuestos internos, diríamos, perseguidora, hacerla mucho más amigable con el contribuyente. Y estos son parte de los temas, Ginette, que tenemos en la semana. Y parece que definitivamente, aparte del reto que le supone al gobierno el tema de reactivar la economía, el plan es hacerlo de aquí a diciembre. Y así, partiendo de ahí, podemos ver que en la semana han habido muchos anuncios con respecto a la dinámica económica. Sí, Basilio, tal como tú dices, la Dirección de Impuestos Internos ha dicho, y más que en estos momentos, como hemos estado hablando en programas anteriores, tenemos ya que ser empáticos en virtud de la situación económica que estamos viviendo y el efecto que ha hecho COVID principalmente en las pequeñas empresas. Vemos que sí, esta semana ha salido un artículo sobre lo que es hora de reabrir la economía, en virtud de que hay muchos negocios todavía que están cerrados y esto nos ha ido afectando, además de que según el estudio que se planteó, dice que el mundo se ha dado cuenta de que los cierres económicos y los toques de queda han sido muy costosos y tajantes para todos los países. En virtud de que
todas las economías se han visto afectadas y nosotros hemos sido unas de esas principales. Ginette, sobre ese tema me gustaría analizar contigo realmente cómo tú ves diríamos, la idea o esa preocupación, diríamos, muy lógica de los sectores productivos y la presión que tienen sobre el gobierno de modificar inclusive el toque de queda para hacerlo mucho más flexible hacia la posibilidad de que los negocios puedan tener unas horas adicionales de comercializar, la presión que genera el toque de queda en ese horario de 4 de la tarde a 6:30 de la tarde. Diríamos, la hora de reabrir la economía sería el término oportuno, o tendríamos nosotros que seguir eh, bajo el esquema de confinamiento. Tenemos las estadísticas del COVID, o sea, como que hay muchas cosas que están cruzadas, y diríamos, y todas tienen sentido. O sea, vemos un incremento del COVID, o sea, baja, sube, baja, sube. Las mismas autoridades han hablado de que no han podido aplicar la cantidad de pruebas que el presidente había anunciado, y definitivamente que esto puede ser una justificación para que no tengamos unas estadísticas reales. Eh, en esta semana también salió creo que fue una publicación de un periodista donde hacía un cruce con la tasa de mortalidad por COVID lo, según las estadísticas de los organismos que controlan esta información, y como que no se correspondía con la información que estaba publicando. Entonces, como que hay muchas informaciones sueltas, pero lo importante es nosotros mirar la oportunidad de reabrir el negocio, si es oportuno, o qué sería más idóneo, si modificar entonces alguna variable del toque de queda. Bueno, mira, según mi punto de vista, mi opinión personal, COVID ha llegado para quedarse. Entonces, vamos a seguir tratando con COVID por un tiempo más. No sabemos hasta cuándo. Entonces, yo considero que ya la economía, el país debe de abrirse totalmente. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos negocios. Somos un país en desarrollo. Tenemos muchos negocios aún que están cerrados. A las 5 de la tarde se crea un caos totalmente. Hay mucha presión psicológica. Te lo digo por mí también, que he salido y ya desde que dan las 3 uno está así. Se quiere ir rápido para que no te agarre el toque de queda, porque te para la policía. O sea, hay una presión psicológica, emocional que estamos viviendo, y ya la gente tiene que ir adaptando a vivir con COVID. Entonces tenemos que tomar las medidas, las precauciones del lugar, el cuidado que merece, pero ya debemos de irnos activando y reactivando, y que todos los negocios y todo vaya volviendo a la normalidad. E incluso ya se deben de ir reabriendo lo que son las playas, los balnearios, los eventos deportivos, artísticos, porque este encierro a la gente, muchas personas, lo ha ido afectando más que el mismo COVID. Entonces debemos de ir pensando en muchos factores, y nuestro sector turístico ha sido de los que más ha sido golpeado, y el cierre de horario que hay, ha sido muy afectado en muchas zonas de esas, en el cual los turistas que nos visitan no pueden ir a un restaurante en la noche, aunque los hoteles te ofrecen todo, pero hay gente que le gusta caminar y quiere ir a otro sitio a explorar, y no pueden porque ya a las 7 todo está cerrado. O sea que es un poco difícil la situación. Ginette, mencionabas el toque de queda, y vemos también que las autoridades diríamos, un reenfoque con el tema de los permisos, porque según lo que se ha informado, los permisos se convirtieron en un relajo, donde, por ejemplo, entidades agremiadas,
otorgaban permiso y como que lo replicaban de manera, si se quiere, alegre. Y esto pues se iba de alguna manera extendiendo hacia otros individuos que no tienen la calidad para transitar y se habla inclusive de venta de permisos. Y yo creo que en definitiva debemos de manejarnos con mucha prudencia como ciudadanos, porque cuando se trata de un tema tan importante como es el tema de la salud, no debemos de tener el debido cuidado. Entonces, yo pienso que realmente el tema de los negocios, hay que verlo inclusive, como tú decías, por segmentos, porque si bien es cierto que el presidente de la República en su último decreto estableció o incluyó una flexibilidad para los negocios de comida, los restaurantes, y esta flexibilidad incluye entonces poder llegar a una hora más tarde para que el servicio de delivery y demás pues pueda operar sin mayores problemas en un horario por encima del toque de queda normal. Entonces, yo diría que hay una serie de actividades que el gobierno y las autoridades deben de evaluar cómo rediseñarle un plan estratégico para que estos negocios definitivamente puedan subsistir este embate que el COVID le está imponiendo, porque por ejemplo, estamos hablando, Ginette, que todos los negocios que operan después de las 5 de la tarde tienen serios problemas, porque diríamos que están en un espacio normalmente alquilado, pagan servicio de electricidad, está la empleomanía. Por ejemplo, eh, si nos ubicamos, por ejemplo, en todos los negocios que están en las plazas, por ejemplo, las tiendas. Fíjate que las personas normalmente salen de tienda después que salen del trabajo. Inclusive resulta hasta un tema de botar el golpe, el tú salir de trabajo e irte a una plaza de esa, dura 1 o 2 horas con tus amigos, tus amigas, y te va a la casa un poco más descargada, o te llevas tus niños, etcétera, etcétera, a comer un helado, a menos que ya no reprograme este asunto para el fin de semana. Pero ¿qué sucede? En el fin de semana, en el día, Ginette, o sea, antes de las 5, es un poco complicado tú salir diríamos, por ejemplo, a una heladería, a una pizzería con la familia. O sea, yo creo que al final del camino hay toda una lectura con este tema de la idea de reabrir, que debe de separarse, porque si bien es cierto que cuando tú fijas un toque de queda, a una hora, pues hay un nivel de negocio que sí se beneficia y otro nivel que definitivamente cae en un colapso. Y eso tiene una lectura muy, diríamos, muy lógica en la economía, porque del gobierno y las autoridades competentes no tomar en cuenta estos temas a partir de enero. El gobierno entonces tendrá otro problema mayor, que es el de poder comenzar a reactivar una serie de negocios que diríamos a rescatarlo desde cero, porque van a estar cerrados en su totalidad. Sí, realmente hay un tema con eso que plantea de, de poder llevar esa recuperación económica hacia el nivel
que mínimamente se requiere. Entonces, ¿cómo tú ves ese tema, Ginette, de ya a partir de enero? Porque diríamos que lo que se pueda lograr de aquí a diciembre es quizá colocar facilidades que las empresas, los sectores productivos puedan entonces tomar en cuenta. Sí, son muchas medidas y estrategias que deben de ir analizando ya en lo que queda del año, pues ya estamos prácticamente en el mes 10 y estas sabemos que son nuevas autoridades que tienen mucho compromiso. Y eso de que tú estás hablando de lo que es la reactivación de la economía, vemos que lo que es el clúster turístico de Santo Domingo y los hoteleros se han estado reuniendo con el ministro Collado con tal de ir buscando esas acciones y lograr una rápida recuperación de ese sector en la ciudad, en virtud de que ha sido uno de los grandes afectados por esto del COVID. Y es tratando de buscar y reforzar el posicionamiento a nivel internacional de lo que es la marca de Santo Domingo. Se planteaba de que hay que buscar nuevas estrategias, elaborar un plan de marketing y posicionarnos mejor en todo lo que es el mercado internacional. Y para eso se han estado creando comisiones para hacer las evaluaciones del lugar y así poder ayudar con lo que es la reactivación principalmente de este sector que es de nuestras mayores fuentes de divisas. Mira, la idea de reactivar diríamos, el espectro de Santo Domingo, yo creo que es una estrategia muy atinada porque si bien es cierto que ahora mismo las condiciones no están dadas para lograr, diríamos, ningún avance desde el punto de vista de la evolución económica por el tema del toque de queda, porque recuerda que Santo Domingo es una ciudad de noche. O sea, la evolución y sobre todo el turismo tiene mucho que ver con ya esas actividades que se desarrollan después de las 5 de la tarde en la parte de lo que tiene que ver con el turismo de ciudad. Aparte diríamos, de toda la atracción que supone la zona histórica de Santo Domingo. Yo creo, Ginette, que diríamos las autoridades, el ministro de Turismo está anticipando, preparando, diríamos, la casa para cuando ya se disponga un cese del toque de queda, pues entonces la ciudad esté lista para recibir todo el turismo de ciudad. Ahora, hay un reto grande, Ginette, con el tema del turismo de ciudad. Y es que recuerda que tanto Santo Domingo como Santo Domingo Este tienen una tasa muy elevada de contagio. O sea, hay que trabajar un plan agresivo. Hay quienes le están sugiriendo al gobierno que debe de meter a los militares, a la guardia, como dicen por ahí en los sectores más populosos, porque se plantea que mientras exista diríamos, esa congestión de personas interactuando en los sectores populosos, pues se crea entonces una cadena de efecto de abajo hacia arriba y termina entonces afectando en los sectores productivos. O sea que hay toda una lectura que debemos hacer y yo creo, evidentemente, yo entiendo que las autoridades están haciendo ese mapa estratégico, porque si no se ataca el control del COVID, pues evidentemente ningún turista va a querer hacer, por más plan estratégico que hagan las autoridades e incentiven el turismo, no va a suceder porque las personas donde hay riesgo, pues evidentemente no es su zona favorita, no es su zona atractiva. Y yo creo que el tema central es atacar el tema del COVID y entonces todos estos planes que están anticipando, yo creo que son sumamente interesantes, serán muy efectivos y yo creo, pienso, Ginette, que por primera vez o pocas veces en la historia de los países, el sector privado está mirando
que si no hace un plan conjunto con las autoridades, con el gobierno, o el gobierno está mirando que si no hace un plan estratégico con el sector privado, con el sector productivo, pues no vamos a salir a camino, no vamos a recuperar nada. Y yo creo que eso es lo que está apuntando el presidente de la República con su estrategia. Totalmente de acuerdo contigo, Basilio. En esta se sabe que todos los sectores deben de ir unidos de la mano para poder hacer frente ante esta situación. Y nuestras autoridades deben de tomar medidas más drásticas para esos sectores populosos que son irrespetuosos y que son los que no están permitiendo en realidad que la economía se reactive. Y ahorita como tú hablabas de lo que es de turismo, vemos también que lo que es el ministro de Turismo, el señor Collado, ha estado supervisando lo que son las terminales en los aeropuertos para asegurarse de que todas las medidas implementadas sean efectivas y principalmente en esas zonas y que se cumplan. Por eso hay termómetros y hay pruebas de aliento en el cual se pone al turista a soplar y la prueba, el resultado sale en 30 a 60 minutos. O sea que se están tomando medidas para que nuestros turistas se sientan seguros porque sabemos que nosotros somos un sector que ofrece muchas cosas y para que nuestros turistas se sientan a la vez confiados y sepan que aquí en República Dominicana estamos tomando todas las medidas del lugar, tanto en el sector hotelero, así como en el sector salud, para que se sientan seguros. Así es. Mis amigos, nos vamos a una pausa, Ginette, para que sigamos con otros temas en el siguiente bloque y así pues podamos seguir informando a nuestros amigos televidentes. Nos vamos arriba, productor, y regresamos en breve. Mis amigos, seguimos aquí en Portafolio Económico y esta semana temas de interés, el ministro de Industria y Comercio, ¿verdad, Ginette? Ha estado también sobre la mesa con temas que tienen que ver con todo ese componente que nuestra economía, pues supone que reactivemos. En esta semana, pues, estuvo en el área del tabaco, ¿verdad? Así es, Basilio. Vemos que se han estado anunciando que se van a trabajar lo que es el lanzamiento del tabaco, ya que este es uno de los sectores que genera más de 150.000 empleos directos y a la vez más de $1.000 millones por año aporta a la economía. Entonces, este es uno de nuestros sectores que al igual que lo que es el café, el cacao, son de nuestros mayores exponentes principalmente en mercados extranjeros. Entonces, es bueno que se vayan creando todas las estrategias y el plan de lanzamiento, porque aquí tenemos mucho que ofrecer y además ese es un sector muy amplio, que es bueno de que sí, que se vaya trabajando y así se le van dando oportunidad a ese sector de que siga creciendo y de que se siga expandiendo también. Ginette, fíjate que aquí históricamente hemos tenido un buen tabaco. Recuerda que los pioneros del tabaco fueron la familia León Jiménez. Ahí fue que nosotros tuvimos la oportunidad de mirar toda esta industria del tabaco. Y también tuvimos en un momento con los Bermúdez el tema de la industria del cuero. En el caso del tabaco, por ejemplo, en la evolución de este sector, se han instalado inversiones extranjeras muy importantes, sobre todo en las zonas francas, y realmente hemos logrado obtener un producto de primera clase, de primer nivel, en el entorno del renglón de tabaco.
y realmente la cantidad de empleos aportada por este sector es significativo, aparte de los dólares que supone ¿verdad? La comercialización de este rubro en el mercado internacional. De hecho, fíjate que básicamente el tabaco que producimos aquí es un tabaco de exportación. Tenemos los puros, por ejemplo, en Romana hay una industria de tabaco muy importante, una de las que más aporta. También en el norte hay otras. Yo creo que parece que en el plan estratégico del presidente Luis Abinader, fíjate que cuando miramos todo el diseño de mercado internacional, no solamente está moviendo el turismo. Fíjate que parece que hay un plan de buscar dólares, o sea, porque hay cosas que hay que tomar en cuenta, Ginette. La caída de las remesas, producto de la situación del COVID, por ejemplo, fíjate que en países como Estados Unidos, lo que los ciudadanos, por ejemplo, están recibiendo es ayuda. Entonces, si lo que estás recibiendo es una ayuda del gobierno, poco puede aportarle a tus familiares en los países, ¿verdad? Donde, incluyendo República Dominicana. Y en esta estrategia, el presidente está apostando a todo, está jugando a todas las cartas, la cual es interesante porque diríamos que ahora mismo, con la poca expectativa, con la poca esperanza de poder recuperar, diríamos, economía que no dependen del Estado Dominicano, porque, por ejemplo, la remesa va a depender de cómo se comporte la economía en el otro país. Diríamos, el turismo va a depender de cómo tú logres colocar unas condiciones y ese mercado del turismo pueda responder hacia ti. O sea, no es lo mismo que tú producir un rubro y colocarlo en el mercado, o sea, es hacer órdenes de compra y cobrar. Sí, Basilio, son muchos los factores que intervienen en la dinámica económica, como se dice, y tal como tú expresas, esto es algo de que si en un país no se está generando y no se está produciendo, los ciudadanos no pueden compartir con sus familiares lo poco que ellos reciben de ingresos. Entonces, esto es algo que es una dinámica de que va y que viene. También en esta semana hemos visto que el día de hoy y mañana se está celebrando lo que es el hackathon, que es un evento que reúne a más de 40 jóvenes de diferentes partes del mundo, tratando de buscar respuestas a grandes desafíos. Y en esta oportunidad hay más de 35, de esos 40, más de 35 son dominicanos, lo cual representa un gran desafío para nosotros, porque vemos que tenemos muchos jóvenes competentes que están buscando respuestas a las principales situaciones que se están presentando, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Definitivamente, Ginette, nuestros jóvenes siguen dándonos esperanza cuando se piensa a veces que, ¿verdad? Que el joven está en otras dinámicas de vida. Yo creo que hay que quizá hacer una diferenciación. Diríamos, la juventud es una etapa propia de muchas aventuras y diríamos el hecho de que los jóvenes no estén alineados en un momento hacia ciertos propósitos que tienen que ver con las expectativas que a veces la sociedad esté esperando. Pero lo cierto es que cuando uno mira diríamos, estas iniciativas, entonces eso le indica que realmente la juventud está viviendo en el tiempo que le corresponde y está haciendo diríamos, está corriendo la ruta de seguir siendo esa juventud
que está inspirada, que se arriesga y que quiere también romper espacio en el camino. Sí, Basilio, tenemos muchos jóvenes talentosos que están preocupados en realidad en buscar, explorar y poder aportar a nuestro país y al mundo. Y gracias a Dios nosotros no nos quedamos atrás porque aparte de que vemos que hay muchos jóvenes que no les gusta, que se quedan, como dicen, rezagados en lo que es el vivir día a día, en lo que es la chercha, que creen que la juventud no le va a pasar. Sí, hay muchos aplicados y con muy buenos aportes que tienen que dar. Y amigos televidentes, en otro orden, ya hemos llegado a una parte muy interesante en la cual nuestro querido Basilio nos va a explicar a nosotros cómo fue su experiencia del día de ayer durante las elecciones que hubieron en el ICCAR, ya que él fue electo presidente de ese instituto. Entonces queremos que nos exprese cómo fue todo el proceso, cómo él se sintió y qué siente ahora y cómo vienen sus nuevas propuestas para este trabajo que le toca emprender. Bueno, Ginés, la verdad que es grato poder hablar del área profesional donde uno hace vida, de donde uno depende, porque lo cierto es que diríamos que el Instituto de Contadores es la casa del profesional de la contabilidad y es un gremio, tiene un doble rol. Es un gremio que está compuesto por una membresía, porque así su ley lo indica, pero también es una entidad que su propia ley también le establece un ordenamiento de regulación de la profesión y eso inclusive lo hace complejo porque hay que moverse entre lo gremial y la regulación y es como un híbrido un poco difícil de digerir. Por ejemplo, a los contadores, pues, como es natural, le agrada la facilidad, le agrada que le lleven cosas, diríamos, a precios muy razonables o cuando viene a ver también en gratuito y eso diríamos que es lo que le da el sentido de gremio. Ahora, ya en el proceso de elecciones, que es la parte donde interviene la decisión de los contadores, fue lo que vivimos en esta semana, Ginette, con las elecciones. Fíjate que ahí uno entiende el comportamiento de los políticos, porque el político en campaña se comporta de una manera o de otra, porque realmente no es fácil el diseñar las estrategias, el poder llevar un mensaje que la gente pueda asimilarlo. Pero yo lo que te pudiera decir es, primero, agradecido de los contadores, sobre todo de los contadores solidarios, de los contadores que cuando fueron a votar te dicen, mire, yo tengo 25 años, nunca he votado, voy a votar por usted la primera vez. Otros, personas mayores, sabiendo el riesgo que supone ir a un lugar donde convergen muchas personas y decirle, vine a cumplir con usted. Eso realmente compromete las firmas de auditoría que se comprometieron y nos respaldaron. Le agradecemos infinitamente. El, Hay algo que resaltar, Ginette. Como el Instituto de Contadores tiene 18 filiales, tenemos que decir que el apoyo de las filiales fue determinante. El apoyo de las filiales realmente yo diría que nos da una respuesta a nosotros como nueva junta directiva de que las filiales hay que atenderlas, hay que apoyarlas, porque primero están comprometidas, lo demuestran en cada proceso de votación y agradecer a ese equipo de la plancha uno, a tanto expresidentes que se sumaron a este proyecto y sobre todo a la presidenta actual, a la licenciada Gisela León, que siempre se mantuvo con nosotros
dándonos sus recomendaciones de cómo deberíamos nosotros de cuidarnos, de mantener una campaña ética, una campaña pegada a los mejores principios. Y así lo hicieron otros consejeros, Francisco Acosta, Pedro Mato, Andrés Villini, y ese grupo diríamos, de expresidentes que estuvieron ahí como también el apoyo en las regiones de tantos colegas como Andrea Josefina Tapia, Fanny Ciprián, Priscila, Ezequiel, Nemencio, en el norte, ahí Pedro Arnón, Danilo, Jocelyn, Nuri Matías, y un grupo de colegas que se sumaron a este proyecto y terminamos entonces ¿verdad? Como nosotros teníamos diseñado el plan de ganar las elecciones. Debemos decir, Ginette, que hay que felicitar a los contadores a nivel nacional. Unas elecciones transparentes, unas elecciones organizadas, fraterna, era un encuentro de amigos, de hermanos, de colegas, y cada quien tomó su decisión, cada quien eligió por quien entendió que mejor lo representaba, y esta vez, pues, la mayoría entendió que nosotros, pues, éramos la representación gremial y profesional, y por eso ganamos con un 78%, con un 72% de la votación, la cual nos sentimos sumamente complacidos, porque es un voto de confianza, Ginette. Sí, Basilio, vemos que el gremio se manifestó, le dio buena acogida a la propuesta que ustedes tenían, y el darle ese 72% de votación, ese es un voto de confianza, esa es una satisfacción para ustedes, y le vamos a desear la mejor de la suerte. Sabemos que van a hacer un gran trabajo y que todos esos compañeros deben de estar seguros de que hicieron la mejor elección. Eso es lo que más se ha buscado. Y vemos también que tú antes, ahora de ser presidente, tú eras el vicepresidente del instituto. Entonces, Así es. tú tienes ya una trayectoria completa. Entonces, ya eso te da a conocer y te da mejor acogida. Así es, Ginette, lo que tú planteas es muy certero. Nosotros hemos tratado de hacer un reconocimiento en esta experiencia como vicepresidente, de comprender cómo es el gremio a nivel nacional. Nosotros evidentemente tenemos un compromiso con el país, con esa sociedad de contadores, y ya lo que nos queda y lo que nos reta es primero decirle a nuestro a las planchas que fueron contrarias a nosotros que la diferencia terminó este viernes con las elecciones. El lunes es un nuevo día, es un día de esperanza, es un día de trabajo donde nosotros le abrimos los brazos para integrarlo en las comisiones técnicas, donde ellos puedan aportar, porque de eso se trata, de sumar los mejores talentos para que el gremio se fortalezca, para que la profesión se fortalezca. Y yo creo que ese debe ser nuestra tarea como junta directiva a nivel nacional, de no excluir a ningún colega que porque fue contrario a nosotros, pues no cabe ahora en esta, diríamos, en esta composición. Al contrario, ellos vienen para sumarse al proyecto de aporte, porque si gana el Instituto de Contadores, ganamos todos. Si gana la profesión, ganamos todos, Giné. Esa es, diríamos, ese es el mensaje, y yo creo que lo saben ellos. Felicitamos a la licenciada Mariluz Aria por reconocer anoche mismo la victoria nuestra, y eso entonces es un gesto de nobleza, un gesto de que se respeta la voluntad de la mayoría. Sí, tal como tú dices, es momento de aunar esfuerzos y ser todos un solo equipo, porque todos persiguen el mismo objetivo. Entonces es momento ya de que, como tú dices, esas diferencias se queden, ya pasaron las elecciones, ya es momento ahora de todos compenetrarse y sacar adelante todos los proyectos y dar lo mejor de sí mismos.
Así es. De hecho, Ginette, hay tareas pendientes. El instituto, como cualquier otra organización, pues tiene una agenda, diríamos, una agenda pendiente, y es lo que le corresponde a todo directivo que va a asumir una responsabilidad, o sea, es echar a andar lo que falta. Diríamos que una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer, y es que hay un trabajo hecho, todas las juntas directivas que han pasado por el instituto han dejado su legado, porque la única diferencia, Ginette, es tu plan de acción. A veces tus puntos para trabajar en una gestión son X, lo del otro son Y. Entonces, pero muchas veces esa agenda de esa junta no responde, diríamos, a algunas expectativas que nos hemos hecho, pero no podemos nosotros desconocer la agenda de aporte. Yo creo que no podemos borrar lo hecho de los antecesores, porque sería inclusive cada 2 años, pues empezar de cero, y las instituciones que empiezan de cero cada cierto tiempo de asumir nuevas autoridades, pues van a vivir dando vuelta en un círculo que no le va a permitir sobrevivir en el camino. Sí, Basilio, como así como tú dices, lo bueno de esto y no sé, es sacar los aportes positivos de cada gestión y fortalecerlos y afianzar los nuevos que vienen, porque lo que se hizo, todos tenemos que, tiene su pro, tiene sus cosas buenas y tiene las cosas a mejorar. Entonces, todo lo que es bueno y que funcionó es reforzarlo y seguirlo trabajando. Y las demás que vienen, que son buenas, están buenas también, darle más énfasis y ponerlos también en marcha, como tú dices. Así es, así que mis amigos del Instituto de Contadores, a todos los contadores, pues tiempo de abrazarnos, de acercarnos al instituto. No hay excusa para no hacerlo. Yo creo que terminó el momento de estar mirando desde la acera del frente. Ahí estaremos trabajando y desarrollando proyectos para que nos integremos. Ginette, nos vamos a una pausa y regresamos en el próximo segmento. Mis amigos, seguimos aquí en Portafolio Económico. Esta semana tenemos en la palestra: el Banco Agrícola dispone de los fondos para reactivar o relanzar el agro. El presidente de la República anunció en su discurso que iba a disponer de unos 5.000 millones de pesos para el área agrícola. Y esto es desde el momento del discurso, esto supone una noticia muy interesante, porque si algo ha generado como oportunidad el COVID, es de concentrar la producción agrícola, sembrar, y sobre todo hacer siembra de producciones de ciclo corto. Y esto yo creo que es una oportunidad que genera para este sector el que el gobierno esté preocupado por darle la mano a este sector. De esos 5.000 millones de pesos que anunció el presidente de la República, el, el administrador del Banco Agrícola indica que ya tienen unos 2.000 millones de pesos disponible para prestarlo a tasa cero. Yo creo que si este programa de financiamiento es dirigido diríamos, con cautela, con mucho tacto,
puede tener un retorno positivo que no se convierta en un dolor de cabeza para los productores, porque muchas veces sucede que las evaluaciones que se hacen para otorgar este tipo de financiamiento no son muy objetivas y lo que le provoca son endeudamientos a los productores que después no pueden pagar. Por ejemplo, nosotros tenemos zonas donde la agricultura, la evolución de la agricultura depende mucho de los climas, sobre todo cuando se cultiva en tierra alta. Y esto hay que tener cuidado para que las inversiones que se hagan en el sector vaya tomándose en cuenta esa capacidad de retorno que tienen los sectores, porque diríamos que la medida es excelente va a provocar diríamos, un dinamismo en los sectores productivos, sobre todo en los sectores agrícolas. Y lo que produce la inversión en el sector agrícola es que cuando, por ejemplo, un productor siembra habichuela, esa habichuela entonces va a los mercados y la vende en el mercado y el dinero vuelve otra vez al pueblo donde ese productor está, está residiendo o está desarrollando esa actividad productiva y entonces se crea un efecto en cadena de la inversión. Esto es importante porque diríamos que así es que se riega la economía, o sea, es como si fuera cuando usted está regando un jardín de agua, entonces se va distribuyendo de manera equitativa porque en este caso el dueño de la producción le paga al obrero, va y le paga al colmado, donde quiera que tiene va y compra unos muebles para su casa o un electrodoméstico. Y así va entonces la dinámica económica moviéndose cuando hay estos planes de inversión hacia estos sectores. Realmente, como este gobierno está, diríamos, está llevando un mensaje de transparencia, un mensaje de ética, es bueno que los funcionarios pues tomen en cuenta diríamos, estas iniciativas para tratar de colocar estos recursos con buen juicio, con buenas evaluaciones técnicas. El Banco Agrícola tiene sus agrónomos que inspeccionan la cantidad de tierra, la calidad de los cultivos y de ahí se determina entonces el nivel de inversión. Por ejemplo, me ha llegado la información que ya se han reactivado los programas de facilidad de plantas para siembra, como café, aguacate. Yo creo que esto es importante. Hay que reactivar también la disposición de los aparatos, tanto los tractores como los bulldozers y toda esa herramienta que necesita el productor para que hagan diríamos, lo mejor en los caminos vecinales, hagan lo que no están hechos, porque eso creo que todavía no se ha reactivado y me parece que sería importante que con esa combinación con el Banco Agrícola y las entidades que tienen que ver con estos proyectos, creo que el FEDA tenía también un capítulo con esto, pero a raíz de que algunas instituciones se estarán, diríamos, fusionando o desapareciendo algunas, pues bueno, donde quiera que caiga diríamos, una responsabilidad de desarrollar proyectos, yo creo que entonces el gobierno diríamos, tiene la obligación de disponer esta reactivación porque es muy al lugar, o sea, sobre todo, por ejemplo, en el sur esto ha sido una experiencia muy positiva. De hecho, en algunos lugares que habían aparatos, parece que lo han retirado quizá para inventariar diríamos, la existencia, pero inmediatamente terminen estos procesos de recepción de ministerio
y de áreas, pues devolver a la dinámica, porque esto es lo que le hace bien a la economía agrícola, a la producción agrícola, y de ahí vendrá entonces una respuesta diríamos, positiva hacia lo que es el mercado o los mercados de ciudad, donde, y en el caso de producciones que tengan calidad y califiquen para exportación, pues entonces también serían oportunidades de ingresar divisas a la economía, y esto permitiría entonces mayor facilidad para pagar deudas externas, para controlar el nivel de la tasa de cambio, que es bastante importante, porque solamente la tasa de cambio se nivela cuando hay divisa en el Banco Central, o sea, cuando tenemos capacidad de controlar el mercado, entonces el mercado no se sale de la mano. Mis amigos, hemos llegado al final de este espacio. Agradecerle su sintonía y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.